Señorías, vamos al último punto del orden del día, dando la bienvenida a don Ángel Rodríguez Martín, en su calidad de director conservador del Parque Nacional de Monfragüe, don Marcelino Cardallagués Guerra, como delegado de SEO Life en Extremadura y miembro del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, y don Miguel José González Castellano, alcalde de Torrejón el Rubio y miembro del mismo patronato. La fórmula de la comparecencia para los tres comparecientes es que primero intervendrán por el grupo parlamentario que solicitó su comparecencia por 5 minutos y después, en el orden que he dicho, empezando por don Ángel Rodríguez, continuando don Marcelino Cardallagués y finalizando don Miguel José González Castellano, intervendrán por un tiempo aproximado de 5 minutos, contando con la larga benevolencia de esta presidencia. Por lo tanto, para comenzar la comparecencia, tiene la palabra por 5 minutos el señor Casco. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hemos pedido 3 comparecencias que creíamos que eran importantes para hablar sobre la gestión que se está haciendo del Parque Nacional de Monfragüe. Antes de ustedes también ha comparecido el director general al respecto. En la justificación que ustedes habrán leído, efectivamente, hemos hablado especialmente de un hecho que para nosotros fue preocupante, que fue la montería celebrada el 8 de diciembre en una de las fincas. Consideramos que esa montería, esa cacería, daba una dimensión de cómo se estaba empezando a gestionar el parque que a nosotros nos preocupaba. El director general, ya les informo a ustedes, ha desmentido que fuera una montería, considera que lo que se autorizó en esa finca fue una acción biológica de control de especies, pero los datos, informes, documentos que nosotros tenemos encima de la mesa parece que no estamos hablando de una acción de control biológica de especies que tiene sus reglamentos, tienen sus mecanismos, tiene su protocolo de actuación y su personal especializado, y estábamos ante una montería para la cual además se pagaban los puestos con realas de perros que se soltaron y con el abatimiento de especies sin ningún tipo de control. En todo caso, la gestión del Parque Nacional de Monfragüe es uno de los aspectos que a nosotros más nos preocupa de cómo se está llevando a cabo. Ustedes representan a personas y entidades que tienen mucho que decir acerca de esa gestión, tanto a la hora de hacer propuestas como valorar lo que está sucediendo. En primer lugar, don Ángel Rodríguez Martín, en su calidad de director conservador del Parque Nacional de Monfragüe, por lo que supone en este caso, dada su trabajo, el estar en el día a día en contacto con la gestión del propio parque, por lo tanto poder ofrecer aquí su valoración. Don Marcelino Cardallagués, que es un miembro delegado destacado de la organización SEO Life y que además es miembro del patronato del Parque Nacional de Monfragüe, y usted, me consta, acude a todas las reuniones y desde luego se las trabaja, por lo tanto tiene mucho que decir al respecto y sin ningún género de duda nos va a poder ilustrar bastante al respecto. Y don Miguel José González Castellano, alcalde de Torrejón el Rubio, enclavado en la zona, y por lo tanto que pueda hablar largo y tendido acerca del aprovechamiento del parque y la repercusión que tiene en las poblaciones y desde luego las medidas y mejoras que se deberían llevar a cabo. Y también además es miembro del patronato del Parque Nacional de Monfragüe, al igual que don Marcelino, y en este sentido también puede aportar mucha información. En la anterior comparecencia le dije al director, y lo confirmo aquí, que nosotros no somos los propietarios del Parque Nacional de Monfragüe. Los propietarios del Parque Nacional de Monfragüe es el conjunto de la humanidad, los que han sido, los que son y sobre todo los que serán. En este sentido, nuestra obligación y nuestro deber es preservar en las mejores condiciones la enorme riqueza de flora, de fauna, que atesora el Parque Nacional de Monfragüe y, por lo tanto, legarlo en esas condiciones, en las mejores condiciones posibles, a las nuevas generaciones. Somos, por lo tanto, meros usufructuarios, no somos los propietarios y, por lo tanto, no podemos actuar pensando única y exclusivamente en el beneficio inmediato que podamos recibir, sino que tenemos que pensar en el beneficio que deben recibir el conjunto de los que vendrán en el futuro. Estamos ante uno de los patrimonios naturales más importantes que tenemos y además no solo
un patrimonio de los extremeños, sino un patrimonio del conjunto de la sociedad de España y de Europa. En ese sentido, consideramos que y con eso termino, su intervención en esta comisión nos puede ilustrar acerca de cómo se está gestionando y además dar pistas para ir trabajando en una mejor gestión del Parque Nacional de Monfragüe. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. Señor director del Parque Nacional de Monfragüe, don Ángel Rodríguez Martín, tiene la palabra. Sí, muy buenos días y, de verdad, gracias por invitarme a esto. Tenía yo ganas de poder explayarme, aunque sea en muy poquito tiempo. Pero bueno, decir algunas de las cosas generales, hablando del funcionamiento general del parque, y un poco particulares, yo sabía que el caso principal es acción de control, montería, cada uno la entendemos de una u otra manera, y sí que también alguna cosa al respecto voy a decir. Fundamentalmente, sobre todo lo que al funcionamiento del parque se refiere, bueno, pues decirlo, porque yo creo que también es importante, llevo toda la vida ligado al espacio. Yo aparecí por allí en el año 76, cuando se intentaba declarar parque natural, porque si no se nos llenaba todo de eucaliptos en aquel momento. Accedí como agente del medio natural, del medio ambiente se llamaba entonces, en el año 85. Soy funcionario desde entonces del parque y de director pues desde el año 90, también van ya unos días. Entonces, sí que presumo, muy modestamente presumo, hombre, que digo siempre, por torpe que uno sea, uno ya sabe algo de aquello, ¿no? Pero, en fin, solo por situarle un poco en lo que a mi persona se refiere en este espacio. El funcionamiento actualmente, pues como conocen, dependemos de la Dirección General de Medio Ambiente, a efecto orgánico. Somos del servicio, la dirección del parque, la dirección técnica del Parque Nacional de Monfragüe. También me gusta aclararlo, porque no tiene ningún condicionante político en este caso, sino que es un puesto técnico, y así lo he mantenido siempre. Depende del Servicio de Conservación y de Áreas Protegidas, y a su vez en estos momentos, y desde hace muy poquito tiempo, de la Coordinación de Parques. O sea, realmente, a partir del coordinador del parque, lo digo para que también sepamos todos dónde estamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya son de designación, libre designación. Pero hasta ahí, pues ni eso. Entonces, vuelvo a repetir, y no puede ser además de otra manera en este caso, pues, comparezco aquí como el técnico de más tiempo de Monfragüe y nada más. Compartimos de alguna manera gestión con el resto de los servicios. Esto es un condicionante a veces bueno, a veces no tan bueno, pero que es la realidad. Pero que lo venimos haciendo así desde hace así como 15, 20 años. Si pienso un poco más, me voy incluso más allá. Y tenemos la relación correspondiente con el servicio de caza, para entendernos. Sabe que tiene otro nombre más rimbombante, pero no, el servicio de caza y pesca, porque toda la gestión del entorno del parque lo realizan ellos. Nosotros realmente entramos, digo nosotros como parque, en las 18.000 aproximadas hectáreas del Parque Nacional. Después ya entra el servicio de caza. Hay una buena relación, evidentemente, una buena coordinación, si no esto no podría funcionar. Entonces, bueno, intenta que eso, pues, que funcione de alguna manera con ellos, como vuelvo a repetir, no puede ser de otra manera. Con el servicio de incendios, por ejemplo, pues todo el tema de incendios depende del servicio de incendios directamente, coordinado, lógicamente, también con el personal del parque, claro. Pero eso, quiero que quede esas cosas claras, porque con frecuencia se piensa que el director del parque es el todopoderoso que lo decide todo y lo puede hacer todo. No, tiene las competencias que tiene, y evidentemente no me aparto de ella, ni muchísimo ni menos. Y hay muchas cosas que hacen otros servicios que digo, hombre, a lo mejor si no lo ha hecho bien es porque no está yo en el momento que tenía que estar allí. También es verdad. O sea, me siento muchas veces culpable de cosas que hacen otros, pero porque a lo mejor no ha estado en el momento, ¿no? El servicio de protección ambiental, pues, por supuesto, para todo lo que es afección a res natura, eso lo hacemos nosotros también con ellos, aunque tenemos nuestro personal. Con el servicio forestal, le digo por dar un repasito así en general, con el servicio forestal tenemos quizás toda la gestión forestal del área de Monfragüe. Ahí sí que es verdad que nosotros autorizamos todo lo que se gestiona en los 7 términos municipales del parque, y el tema de la guardería. Es verdad el tema de los agentes, que es muy traído y muy llevado, y es verdad que hasta el año 2005, más o menos, fue un personal que dependía, yo entiendo que es lo lógico, claro, dependía de la dirección del parque, y a partir del año 2005, con la existencia precisamente del reglamento de los agentes, pasó a tener una dependencia orgánica directa del servicio forestal. Entonces, bueno, ahí siempre es cierto, y siempre lo salvo en la práctica, porque digo, hombre, los agentes son sobre todo mis amigos de hace 25 años. Realmente hay una relación personal que facilita todo y que yo realmente hablo con ellos sin más, ¿no? Entonces, pero bueno, lo digo porque también creo que es conveniente que se conozcan, y es una cosa que evidentemente lleva muchos años con la intención de solucionar y que espero que algún día lo consigamos.
Y por entrar, sobre todo, porque además a mí me apetece, y bueno, no me agrada, evidentemente, porque ojalá no hubiéramos tenido la famosa montería o control biológico, pues no puede ser nunca agradable, pero sí me apetece, hombre, aclarar por lo menos en lo que yo viví y cómo se produce esto. En la no caza en Monfragüe, bueno, por ir un poco atrás, se ha cazado siempre en Monfragüe, esa es una realidad. El Parque Nacional hoy es, pues porque siempre se ha cazado. Eso ha dado lugar a que se mantenga una serie de cosas que si no se hubieran mantenido. No conviene perder de vista ese matiz, para empezar, ¿no? Pero sí que es cierto que después, muy después, allá por los años 70, ya no hay lobos en Monfragüe. Entonces empieza a faltar alguien que tiraba de ellos. Y sobre todo en el año 91, el hombre deja de cazar en Monfragüe porque la ley de caza de Extremadura lo prohibía, sencillamente. Bueno, pues es cierto que ahí empieza a no hacerse nada sobre unas especies que crecen y crecen. Esa es una realidad para empezar. Sí que es cierto que en el año 98, y lógicamente por la presión de la propiedad privada más que nada, porque es cierto, también no sé si en este caso, para su suerte, pero para nuestra desgracia quizás, siempre entiendo que para gestionar bien aquello debería ser todo público. En fin, de titularidad pública. Pero, en fin, no al 100%, pero en gran parte sí. Y por esa presión, en el año 98, se empezaron a hacer controles biológicos, lo llamábamos batidas de gestión. Lo llamábamos en aquel entonces. Se empezó, yo diría siempre que muy bien, en cuanto que, bueno, pues se entendía que lo que había que quitar eran hembras, jabalí, por supuesto, siempre a tope, porque de verdad nos causan unos problemas tremendos en todos los sentidos, porque hay mucho, aparte de la tuberculosis y otra serie de historias de depredación y demás, pero se empezó, pues eso, poquito a poco y sobre todo con las hembras. Aquello fue hasta que... es una vivencia que yo he tenido muy de cerca siempre, porque lógicamente estaba encima de ello, como no puede ser de otra manera. Hemos visto, cuando hacemos unos censos estimados bastante exactos, diría yo, allá por los años 2007-2008, y vimos que la cosa pues estaba un poquito disparada, y son esos datos que han salido muchas veces en los medios diciendo que había 14.000 ciervos en Monfragüe, cosa que no es cierta, no fue nunca cierta, pero así se contaba siempre. Hombre, 14.000 en las 50.000 hectáreas que tiene el parque en medio. Pero yo creo que no hay que entender mucho de esto para darse cuenta de que en esas umbrías del parque no pintan mucho los ciervos, pues no sé dónde van a comer. Pero sí que es cierto que se refugian dentro del parque y salen a comer a la dehesa. Las dehesas son todos cotos privados, ¿eh? Quiero que se entienda también porque es la gestión que se hace. Yo siempre he mantenido una máxima en este sentido, la voy lanzando y la he lanzado muchas veces, y he dicho siempre que con una muy buena gestión en el exterior, en los cotos del exterior, no habría prácticamente que tocar nada dentro. Y lo cierto es que esa buena gestión, pues yo la he hecho en falta un poco, que no puedo decir otra cosa, no ha llegado nunca, sobre todo, a detraerse lo que se está incrementando de alguna manera cada año porque no hay acción sobre ello. Bueno, no hay la acción adecuada, o por lo menos suficiente. Adecuada a lo mejor sí, cinéticamente hablando, pero no adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos obligados que había que hacer cosas dentro. Esto se ha venido haciendo durante muchos años, como digo, a partir del 98 todos los años. Y precisamente esta es la única finca, ya por hablar de la que ha causado el problema, siempre ha causado el problema esta finca, no otras, en otras se ha hecho y nunca lo ha habido. Pero en esta en concreto, pues porque tiene 928 hectáreas totalmente dentro del parque. Totalmente dentro del parque, insisto. Porque el resto, pues tienen dentro y fuera y las cosas son más fáciles de hacer, ¿no? Pero aquí, claro, y cuando esta se da, pues siempre ha saltado un poco, pues claro, es normal. Yo lo entiendo perfectamente, porque entre otras cosas ya empiezo a decir, porque vamos, y al final terminamos en el tema en que yo también entiendo que hay que hacerlo mejor, ¿eh? De eso estoy yo totalmente convencido. Otra cosa es que no hayamos tenido las formas ni los medios, pues casi nunca para poderlo hacer como nos gustaría. Esto viene un poquito agravado, sobre todo, porque todos estos propietarios del interior del parque, especialmente este, que es el que tiene esta finca toda adentro y no pudo volver a realizar ningún tipo de aprovechamiento, pues por una serie de circunstancias jurídicas razonables, que con la ley delante ha ocurrido lo que ha ocurrido, no han recibido nunca indemnización. Entonces, claro, yo entiendo que todas esas cuestiones siempre presionan más y se está haciendo lo que se está haciendo. Cuando se autorizó esta, decía antes, yo lo he leído en muchos sitios, lo de que es una montería y que no es un control biológico. Hombre, siempre lo justifico porque yo he estado autorizando todas las monterías del entorno del parque desde el año 90, hasta que, como digo, hace muy poquito tiempo ha pasado al servicio de caza. Una montería en este sitio, con lo que hay, porque de verdad, hablando de superpoblación del parque, no es real en la mayor parte del parque, pero sí es real y bastante acusada en toda esta zona. Si alguna vez pasan por la carretera de los Altos, bueno, solo hay que mirar a los lados, está aquello roído, absolutamente roído. Pero claro, pues porque hay una superpoblación importante. Entonces, en este lugar concreto, pues esa necesidad creo que casi todos la compartimos. Creo que el problema aquí siempre surge en cómo hacerlo.
pero que yo creo que compartimos que hay que quitar. Yo creo que eso no he oído quizás a nadie, o alguno por ahí muy perdido, que dice que había que dejarlo como está, pero ya sabéis, tiene también hay gente para todo, ¿no? Pero que en este caso creo que todos compartimos que hay que hacerlo, y lo que no estamos muy de acuerdo unos y otros en cómo hacerlo. Seguramente que estamos mucho más de acuerdo en lo que pensamos, pero bueno, las circunstancias muchas de esto obligan una u otra manera. Y una montería en ese lugar, que a donde quería llegar, pues hubiera sido de 80 machos, claramente. Bueno, de hecho, pusimos 35 en la autorización. Manifiestamente selectivo, le ponemos expresamente, y se mataron 33, creo que da el parte al final, tanto de los agentes del servicio forestal, bueno, son los del parque, pero que dependen del servicio forestal, como en los partes veterinarios, que por cierto, los partes veterinarios también nos llegan cuando nos llegan, no los conocemos muy bien, pero en fin, es lo que los agentes han dado y lo que yo tengo, lógicamente. Entonces, iba en ese sentido como control total. Yo siempre digo que la autorización, desde luego, vamos, la defenderé allí donde la tenga que defender, porque creo que no solo sobra 35, sino bastantes más. Esto sobre todo porque en esa zona, pues como hay una superpoblación, vuelvo a repetir, importante, si no preocupante, yo diría algunas veces que casi, pues no hay buenos machos, hablando en el argot de caza, matar trofeos ahí es de las cosas más difíciles que hay, pero bueno, lo que pasa en un control de esto, y ya sobre todo entrando en el tema ese, si se paga o no se paga, cosa que ya también desconocemos, claro, nosotros autorizamos, digo, el servicio de conservación autoriza y de ahí en adelante no sabe más. Hombre. Señor Rodríguez Martín, ha sobrepasado ampliamente los 10 minutos. Le voy a dar un minuto para que remate y le recuerdo que luego va a tener al final 3 minutos por si quiere puntualizar exactamente esto. Vale, gracias. Sí, sencillamente, bueno, no quería tampoco decir mucho más allá, pero agradezco que me llamen la atención en el buen sentido, porque si no me puedo disparar mucho más. Entonces, más que nada, si después, bueno, hay alguna ocasión de algo que inquiete o que quieran ustedes saber, pues para eso estamos aquí. Muchas gracias. Bien, siguiendo con el orden del día, vamos a esperar a la comparecencia de los 3 comparecientes para dar la palabra a los grupos. Por lo tanto, ahora tiene la palabra don Marcelino Cardalla Guerra. Bien, buenos días. Perdonad porque estoy delicado de la garganta. Intentaré ser breve y, más que nada, yo quería exponerles nuestra participación en la gestión de este parque nacional a través de su principal órgano, que es el patronato, en el cual, bueno, es un órgano consultivo, no es ejecutivo, y simplemente sirve a la Administración para mejorar su gestión. En ese aspecto, pues también me gustaría retrotraerme, como ha hecho el director técnico, a la etapa previa, cuando el parque era un parque nacional de la Comunidad Autónoma Extremeña, que era cuando realmente ya se producía esta situación de acciones cinegéticas para el control de especies. Es cierto que este parque tiene una característica, lo diferencia de otros, y es que más de la mitad de su territorio es de titularidad privada. Y sobre estas fincas de titularidad privada ha existido, desde que se declaró como parque natural, la limitación de ejercer la actividad cinegética, una limitación que nunca ha sido compensada formalmente, cuando en la etapa de espacio protegido autonómico, porque la normativa no establecía que hubiera que compensar, y cuando pasa a ser parque nacional, aunque la normativa a nivel nacional sí tiene prevista esa compensación de limitación de usos para los propietarios privados, el Estado litiga con esos propietarios y gana los litigios aduciendo que la limitación del uso cinegético se había producido antes de la declaración de parque nacional y, por tanto, no correspondía a la Administración del Estado compensar esa limitación, sino a la anterior Administración, que era la que había establecido esa limitación. Con lo cual, se da la circunstancia de que los propietarios privados están en una posición, digamos, poco benevolente en su relación a este parque nacional. Esa situación no es la idónea desde el punto de vista de SEO BirdLife, y entendemos que para ningún organismo, ninguna administración que esté gestionando un espacio protegido, lo idóneo es tener en contra del espacio protegido a los propietarios privados. Esto supuso buscar alternativas y creemos que en la anterior etapa se estableció este sistema
en el cual se conjugaban dos necesidades. Por un lado, la necesidad de controlar las poblaciones de ungulados, que existe, porque es una necesidad cierta en cualquier espacio natural mediterráneo. Si no existen predadores que controlen estas especies, su número va a sobrepasar tarde o temprano el número idóneo para el hábitat. Y esto ocurre en Monfragüe, ¿no? Y, por otro lado, se conjuga la necesidad de compensar en cierta medida a los propietarios privados por esa ausencia de uso cinegético, y esto es lo que se venía haciendo, ¿no? Pero ya empezó a dar problemas. En el año 2006, creo recordar, y el director lo puede corroborar, hubo un episodio bastante escandaloso en el que muchos visitantes del Parque Nacional en el mirador de la Portilla del Tietar llamaron a varias asociaciones, entre ellas a Seo BirdLife, denunciando que existían en ese fin de semana se habían podido ver desde el mirador del Parque Natural por aquel entonces, pero justo antes de ser Parque Nacional, podían ver realas de perros en las zonas de roquedos donde están las aves y escuchan disparos, ¿no? Esto trascendió incluso a la prensa. Nosotros llamamos al director del parque avisándole que se estaba produciendo una acción cinegética que no queríamos que fuera adecuada, ¿no?, en una zona de uso público y colisionando claramente con el uso que hacían los visitantes del parque natural. A raíz de eso, y traigo aquí documentos, poco después se declaró el Parque Nacional y tengo aquí el acta del Pleno del Patronato del Parque Nacional celebrado el 22 de octubre de 2007, donde el segundo punto del orden del día era precisamente el control de la población de especies cinegéticas, así denominado en ese momento. Y en esa intervención el señor director del Parque Nacional, Ángel, indicó que eran conscientes de que la normativa o la ley de parques nacionales y la ley del Parque Nacional de Monfragüe limitaba el derecho cinegético, pero era necesario llevar a cabo acciones con criterios generales y comunes de control, entre otros, que todas las acciones deben realizarse antes del 25 de diciembre, en ningún caso puede haber el menor indicio de comercio con estas especies, etcétera, ¿no? Y allí tomé la palabra en nombre de Seo BirdLife preguntando qué tipo de control se iba a hacer y pidiendo que se hiciese un estudio minucioso por fincas de las poblaciones de ungulados y que estas acciones se llevaran a cabo con una serie de condiciones según las características de las fincas y las circunstancias de sus poblaciones de ungulados, y que se elaborara un documento y se distribuyera a los miembros del patronato. Este documento sí que se hizo en el año 2007. Lo tengo aquí, Plan para el control de poblaciones de ciervos y jabalíes en el Parque Nacional de Monfragüe, año 2007, firmado por el director del Parque Nacional ya en esas fechas. Y aquí, en este documento, se establecía que, de acuerdo con los datos conocidos, utilizando la mejor información disponible, hacemos una reseña de cuál es la situación de cada una de las fincas, indicando la propuesta para el año 2007 de control de poblaciones. Y como normas generales y comunes a todas las acciones, establecía que todas las acciones deben estar concluidas antes del 25 de diciembre. Esto no se ha cumplido este año, porque el director acaba de decir que ha habido acciones hasta el 28 de diciembre, que en ningún caso puede haber indicio de comercio con estas especies ni antes ni después del control de poblaciones, que se realizarán en días laborables y sometidas a la organización que determinen los agentes del Parque Nacional. A nosotros nos consta que esta acción en concreto de la que estamos hablando no se hizo en un día laborable y, por lo que podemos saber, en el momento, durante la realización de las monterías, no había agentes del parque o agentes de medio natural dentro de las fincas. Sí hubo agentes en los momentos previos y durante la exposición de piezas y el control de las piezas abatidas, pero durante el ejercicio de las acciones cinegéticas creemos que no había ningún agente dentro de las fincas. También se establecía que, en todo caso, la actividad afectará exclusivamente a ciervos hembras y jabalíes de ambos sexos. Ahora, con los datos que nos ha dado el director y también con los datos en general de las acciones realizadas de control biológico en 2013 que ha dado el director general de Medio Ambiente, vemos que aproximadamente el 27% de las piezas abatidas en la actualidad son machos selectivos, eso quiere decir machos jóvenes, pero que a efectos de control biológico son absolutamente
irrelevantes. O sea, matar a un macho joven no controla biológicamente a la especie. Son las hembras el objetivo, ¿no? Y luego establecía que al objeto de realizar la menor perturbación posible sobre el medio natural y asegurar una correcta elección de los ejemplares a eliminar, el control se realizará por el método de rececho siempre ejecutado o controlado por personal del Parque Nacional. Cuando esta modalidad se demuestre como imposible por las dificultades, vegetación, etcétera, la Administración del Parque, con la colaboración de la propiedad en su caso, podrá analizar la posibilidad de una técnica alternativa que habrá que justificar individualmente y de manera razonada. Entendemos que es esas excepciones las que se están aplicando para autorizar controles cinegéticos, o sea, controles de ungulados mediante la técnica de montería. La acción cinegética de montería, que implica la utilización de realas de perros, la batida del monte para enviar todas las reses hacia una línea de escopetas donde son abatidas, ¿no? Este plan no volvió a ser facilitado a los miembros del patronato en ninguna otra ocasión. Tengo aquí, por ejemplo, y sin embargo se pidió cada vez que en el punto del orden del día del patronato aparecía el tema del control. Aquí tengo, por ejemplo, el acta del Pleno del Patronato del 14 de diciembre de 2011, digamos ya a toro pasado, como se suele decir, donde en el punto 5, informe del control de población del Parque Nacional de Monfragüe, se decía que se habían autorizado 10 acciones, de las que ya se habían realizado 5. Esa fue la información que recibimos en cuanto a este plan de control biológico. No sabíamos ni en qué fincas, ni con qué características, en fin. Y tomé la palabra. Señor Cardallagués, debe terminar. Sí. Tiene un minuto más para rematar. Bien, pues con esto quiero decir que en el patronato no hemos tenido desde 2007 ningún plan de control biológico. No sabemos si se han cumplido los requisitos que se pueden establecer y que de hecho ya se establecieron en alguna ocasión, y creemos que, por el contrario, lo que nos demuestra lo que ocurrió en diciembre del año pasado es que se ha abierto la mano, que existe un problema de compensación de usos con los propietarios privados y que esa es la raíz del problema. Hay opciones para evitar este problema. Nosotros también hemos recomendado al director general que utilice otras vías para compensar, bien financiando, estableciendo ayudas específicas o prioritarias para estos señores, pero que esta línea pues se debe abandonar y se debe recuperar la planificación de los controles con acciones cinegéticas excepcionales y muy controladas y con una serie de requisitos como los que se establecieron en 2007. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardallagués. Señor alcalde de Torrejón el Rubio, señor González Castellano, tiene la palabra. Buenos días a todos. En fin, ellos han hablado de una perspectiva de la caza, yo voy a hablar de las perspectivas de los pueblos. Y voy a comenzar con un chascarrillo. Yo soy muy chascarrillero y creo que las anécdotas también sirven para empezar bien las cosas y para un poco contextualizar lo que sucede. Antes de venir para acá, pues me paraba una persona para firmar un permiso de quema. Y el caso es que siempre voy tarde. Desde que estoy en la alcaldía no sé cómo me las apaño, que siempre llego tarde. Y entonces la persona que llegaba allí, pues ya sabemos cómo son en los pueblos, y con su fina indiscreción, pues me preguntó, ¿y dónde va? Digo, pues mira, pues voy a Mérida a una comisión parlamentaria, a una comparecencia. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, ¿qué es eso? Y me paré un instante a pensar, ignorando, ¿qué le respondo ya a este hombre? Y digo, pues yo voy a dar mi visión sobre Monfragüe. Y el hombre me seguía preguntando, ¿y para qué sirve eso? Y ahí me quedé sin palabras. Y mientras me montaba en el coche me soltó, ¡ay, las cosas de los políticos! Y venía en el coche dándole vueltas a la anécdota, porque al fin y al cabo yo voy a decir aquí unas cuantas palabras sobre lo que pienso que la gente de mi pueblo opina sobre el Parque Nacional y sobre lo que yo opino, pero tengo la extraña sensación de que probablemente se quede acumulando polvo en la estantería o probablemente se quede en el disco duro grabado ahí para lo mejor. Y al final las palabras se quedan en el aire y no se concretan en cosas. Y este chascarrillo, esta anécdota que cuento, me sirve para reclamar a todos los que estamos aquí que los problemas que yo creo que existen y que ve el ciudadano de mi pueblo o de los otros pueblos, pues no se queden en la estantería, sino que nos centremos y estemos en el partido en el que estemos, le demos una solución a esa gente que protesta. Veremos, si hoy hiciera una encuesta en cualquiera de los pueblos que tiene Monfragüe y le dijeran, ¿qué opinión tiene usted de que Monfragüe sea parque nacional?
el 90% diría que es mala o muy mala. Hombre, si en 34 años no hemos sido capaces de convencer a la gente de que el parque es bueno, tenemos dos problemas. Y uno, que es una conclusión que podemos sacar, oye, pues a lo mejor tener un espacio protegido pues es malo. O otro, que realmente es bueno lo que supone por la conservación, que es bueno por el valor que tiene y que no puede comprarse, por tener una oportunidad que no tienen otros pueblos. Y no hemos sido capaces de hacer a la gente de mi pueblo, del otro pueblo, de ver esa realidad. Y ese descontento ciudadano es palpable en nuestros pueblos, en las conversaciones que suceden en los bares o lo que a mí me dicen. O también en movimientos ciudadanos que han surgido, como en el año 2009 la Plataforma Ciudadana por una Gestión Digna, que ha ido realizando distintas denuncias sobre lo que consideran una mala gestión y que no solo afecta al actual gobierno, sino también al anterior, y acciones que sobre todo tienen que ver con el empleo, las obras, las infraestructuras y su ubicación. Porque, señorías, aquí nos podemos dedicar a refregarnos a ver quién lo ha hecho peor, pero la quemazón de los ciudadanos de Monfragüe crece y existe. Y no solo es malo para los propios pueblos, sino que puede tener una incidencia directa sobre la conservación. Le voy a poner un par de ejemplos de descarrillo de lo que se cuenta la gente. Lo primero que te dicen, que hablan del parque de Anjal, cuando empiezan, no podemos hacer lo que hemos hecho toda la vida. Si es que al final, para hacer cualquier cosa, tienes que pedir un papel. El papel va a Cáceres, de Cáceres a Mérida, de Mérida a Cáceres, de Cáceres a Mérida, de Mérida a Cáceres, y empieza un biribirroque y el papel tarda 4 meses en aparecer. Lo sufro en el ayuntamiento. Y otros dicen, el parque no da puestos de trabajo. He oído anteriormente que hay 170 puestos de trabajo, pero que vienen de la época de los 90, que debido a los recortes pues se han perdido. Y encima el reparto entre los pueblos pues siempre ha creado disparidad de criterios, porque hay pueblos que tienen una gran cantidad de trabajadores y tienen muy poca zona afectada por el parque. Y esto es lo que piensan nuestros ciudadanos. Es decir, puede ser más o menos chusco, puede tener más o menos razón, pero es lo que hacen. Y ante esa, los que representamos a esos ciudadanos tenemos la obligación de darles una respuesta con una gestión eficaz que recaiga en los intereses de los pueblos, como la mejor contribución a la conservación del parque. La gestión del parque, desde la declaración del Parque Nacional, se ha basado en titulares deslumbrantes y grandes inversiones. Titulares que han conseguido que la gente se creyera que aquello iba a ser el Dorado. Poco menos que llega el dinero, que hay aquí una lluvia de millones y nos va a solucionar todos los problemas. Y la verdad es que, visto a todo lo pasado ya desde el año 2007 hasta ahora, no es así. ¿Por qué? Porque se han hecho unas inversiones que pueden ser muy interesantes, yo no lo niego, pero creemos que han estado mal repartidas y, sobre todo, que no han tenido una influencia directa en el ciudadano. Y pongo un ejemplo. El Centro de Visitantes de Malpartida de Plasencia, que tiene una inversión de varios millones de euros, dedicado a un único centro que encima no va a beneficiar a ningún pueblo, sino que va a ir a 5 kilómetros de Malpartida de Plasencia. Y nosotros consideramos que la lógica de los grandes centros puede estar muy bien, pero que ese tiempo ha pasado. Y que sería mucho más interesante colocar diversos centros en las diferentes entradas que hay al parque, de tal manera que varios pueblos se verán beneficiados. ¿Por qué centrarlos en 2 únicos puntos? El uso del turismo, que es una de las principales fuerzas que existen para el desarrollo económico en Villarreal y en el camping de Malpartida, en vez de realizar inversiones más pequeñas y razonables repartiendo la riqueza y los puestos de trabajo, porque lo peor de todo esto es que en el centro de Malpartida no hay nadie trabajando de Malpartida de Plasencia en la obra. Vale, son 7, 8 millones, ¿cuánto? ¿Y qué? Tú le dices 7 millones, ¿y qué? ¿Y cuántos puestos de trabajo quedan en Malpartida, en Torrejón, en Serradilla, en Toril? 0. Y esto es uno de los grandes problemas, porque en Villarreal de San Carlos se está haciendo otras obras y sucede lo mismo. En Torrejón, en Rubio, se ha hecho una obra en la caseta de peones camineros y no ha dado un puesto de trabajo para nadie de mi pueblo. Y una de las demandas habituales que decimos en el patronato, oye, ¿por qué Trasa, que es una empresa pública y que llega tanto dinero, por qué no contrata a la gente de los pueblos? No decimos a todos, sino a unos cuantos. Que la gente vea que tener el Parque Nacional y las restricciones que lleva tienen una compensación. Entonces, si llega tanto dinero y la gente no lo percibe, ¿cómo queremos que haya una buena percepción del Parque Nacional de Monfragüe? Es imposible. Una de las mayores quejas en la gestión del parque es el tema de Traxa. Yo voy a poner 2 ejemplos de cómo hablar con Traxa es pegarse contra una pared. Un ejemplo, y voy a poner uno de la anterior legislatura y uno de esta. Año 2009, pues llega Traxa, se le encarga hacer una repoblación en un lugar nuevo y, van a ver a los alcaldes, se guisopea allí con los alcaldes, a ver a quién metemos, a quién no metemos, en fin, las cosas que por desgracia suele suceder. Sí, o sea, vamos a ver si hablamos claro, a ver a quién le interesa al alcalde que entre, sea del partido que sea. Perfecto. Y como hay prisa, porque hay que justificar, corre que te corre, tienen los árboles, pero no tienen los protectores. Bueno, pues vamos a poner, corre que te corre los protectores, los árboles, y cuando vengan los protectores ya los pondremos. ¿Qué pasó? Sembraron los árboles, pasaron 20 días
Llegaron los protectores y cuando fueron a poner los protectores, pues muchos se lo habían comido los ciervos. Esto es real. Año 2014, un ejemplo que me afecta a mi pueblo. Obras en Villar del Sacalo, tren municipal de Serradilla. Llega atrás, se está haciendo allí las obras y como hay mucha prisa para Palafío, pues de buenas a primeras cargan unos 25 o 30 camiones diarios de escombros y van, y sin pedir permiso al ayuntamiento que presido, se dedican a echar una escombrera que me ha denunciado 4 veces la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me va a poner una denuncia a la Dirección General de Medio Ambiente por una cosa que no me han pedido permiso ni han pagado nada? Y estos son 2 ejemplos de lo que Traxa hace en Monfragüe. Y lo peor es que yo voy a hablar con la empresa y encima se ríen de mí. Y eso no me parece lógico. Y esa es la realidad que es lo que hay. A lo mejor estoy siendo un poco duro o estoy siendo bastante realista. Me gusta ser realista, no tengo problemas en la lengua. Y de todas maneras también quiero ser autocrítico, porque está muy bien llegar aquí y decir, vale, la culpa de los demás, aquí me cojo con un incensario, empiezo a repartir culpas, oye, como llevo el incensario, pues yo soy el más genial y el que mejor lo hace. Y la verdad es que no es así. Han llegado dinero a los pueblos a través de diferentes subvenciones y ¿a qué nos hemos dedicado los alcaldes? Con 2 narices, a falta calle. Con 2 narices. En vez de a lo mejor dedicarlo a un desarrollo o a cosas que podamos hacer. ¿Vale? En definitiva, hay un problema en Monfragüe y el problema no solo es de la Administración regional, también en parte, y yo reconozco mi responsabilidad en los 3 años que llevo de alcalde, que bien por incapacidad, por no tener idea, por no saber reivindicar lo suficiente, por la razón que sea, yo también soy culpable. Digo poco, porque tampoco me ha echado mucha culpa, pero culpable. Y estoy haciendo una visión crítica, pero también quiero poner 2 pinceladas de cosas que se están haciendo bien. Por un lado, este año se están haciendo una serie de trabajos forestales en la zona de la finca de Lugar Nuevo y en las carreteras que han hecho que unas 50 o 60 personas de los pueblos estén trabajando a través de Traxa. La diferencia fundamental es que se ha pedido una lista de césped para evitar que nosotros metamos algo que nos dé la gana en los ayuntamientos, lo cual me parece estupendo. Y creemos que esa iniciativa se tiene que repetir todos los años. ¿Por qué? Porque eso genera que 50 o 60 personas estén durante 3 meses trabajando y puedan tener una serie de recursos. Y otro es que desde el ayuntamiento estamos reivindicando y hemos conseguido pues que en nuestro pueblo haya una serie de infraestructuras turísticas para que se reparta un poco lo que es el núcleo del turismo. Y hemos conseguido que se haga el Monfragüe Beer Center, que esperamos tenerlo abierto en el semestre, aunque ya sabemos cómo son las obras y cómo se van retrasando. Y voy a ir con las 2 últimas pinceladas. Yo creo que el futuro de la gestión de Monfragüe tiene que evitar los triunfalismos y los grandes titulares. El primer paso es que la gente no lo vea la conservación como una carga, sino que debemos dar paso para la creación de empleo y de desarrollo económico, con que las infraestructuras pues, al menos tengan algunos trabajadores de allí. En segundo lugar, tenemos que realizar una profunda cambio del patronato de Monfragüe, en el que haya una verdadera representación social del parque y no sea una amalgama de direcciones generales, sindicatos, universidades, que al final no están allí con nosotros. El otro punto que me parece imposible es que las inversiones se consensúen, se hablen con los ayuntamientos. Pongo un ejemplo que afecta a las 2 administraciones. En nuestro castillo se han hecho obras y lo único que hemos enterado ha sido el ayuntamiento de Torrejón, que es el propietario. Bueno, pues eso es tan fácil como coger el teléfono. Cuando nos piden para meter piso en la licencia de obra, bien que se acuerdan de nosotros, pero después para pedir, pues no es tan fácil. Y sobre todo también a un avance que provoque que los empleos que se generen, no todos, pero a una parte de las obras, de estos 7 millones, 8 o 10 que lleguen, pues que se haga. Un quinto que es importante es que nuestra sociedad civil, que hay en otros pueblos, hablábamos antes de la plataforma de la gestión de Monfragüe, por ejemplo, otras, puedan estar en el patronato representadas. Sexta, una cosa, que nos permitan que los 14 pueblos que estamos dentro de la Reserva de la Biosfera podamos incluirnos en un único grupo de acción local, lo que nos va a permitir manejar los fondos líder y la propuesta de desarrollo de un modo mucho mejor y más coherente. Y, sobre todo, una cosa, vamos a abrir el parque, pero no lo vamos a convertir en un parque de atracciones. Yo me sumo a que hay que abrir el parque, en que la gente lo tiene que visitar, que se tiene que generar puestos de trabajo, pero no vamos a convertirlo en un zoo. Yo creo que eso es importante. Y concluyo rápidamente. Y esto, como me lo he escrito, pues le voy a ver si soy capaz de decirlo entero. Yo creo que desde la antigüedad los hombres hemos vivido gracias a los recursos que ha generado nuestro entorno. Es lo más sencillo y lo más justo. No podemos olvidarnos de que los pueblos están y estarán allí con sus vecinos. La mayor contribución que podemos hacer por la compensación del parque, es conseguir que los pueblos no sean fantasmas heridos de muerte, que sus calles tengan aún el ruido de las bicis, los niños tirando piedras a los charcos y las abuelinas agarrándose como caracoles a su tierra y buscando el sol antes de esconderse en el brasero. Por último, y regresando al original, ruego que estas palabras no sean olvidadas en el polvo, que haga sobre él el peso de las tapas duras y olvido del disco duro.
Así, mañana, cuando vea al señor en principio de esta comparecencia, me pregunte por hoy, no le tenga que decir cosas de políticos. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, vamos a iniciar el turno de réplica de los grupos y para ello tiene la palabra el señor Cascos por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y también don Ángel, don Marcelino y don Miguel por vuestras palabras, vuestra intervención. Y partiendo de lo último, esta es la sede de la soberanía popular de los extremeños y en este sentido quienes tenemos la obligación y el deber de poner en marcha iniciativas y leyes que contribuyan a mejorar la vida de los extremeños. En este sentido yo espero que efectivamente lo que ustedes hoy han planteado en esta comisión pueda servirnos para arbitrar medios y mecanismos que permitan mejorar la gestión del Parque Nacional y además que éste tenga una repercusión positiva sobre las personas que viven en su entorno. Hay un aspecto del parque, lo han mencionado don Ángel y don Marcelino, que efectivamente creo que marca una diferencia respecto a otros parques nacionales y es el 50% de propiedad privada. Yo creo que es el caso único en el caso de Extremadura y nosotros abogamos, sabemos que en estos tiempos de crisis económica eso iba a ser muy difícil, pero nosotros hemos abogado por la expropiación, en este caso, de las tierras, obviamente compensando convenientemente a los propietarios y que perteneciera, por lo tanto, todo el parque fuera de titularidad pública. Eso seguramente evitaría muchos de los problemas que nos encontramos. Por una parte, puede compensar a las personas propietarias de fincas en el parque de Monfragüe y a partir de ese momento, una vez compensado, ya puedes hacer una gestión exclusivamente pública sin tener que buscar mecanismos para compensar todos los años a esos propietarios que al final desembocan en hechos como el de la montería. Para nosotros este ha sido un tema preocupante, lo repetimos, pero además por la imagen que se ha podido dar del parque. Es decir, nosotros hemos estado en los medios de comunicación en torno a esta situación y, desde luego, la imagen que se ha dado no es positiva. Además, ese fin de semana se les comunicó, yo tengo aquí la carta, se les comunicó a las distintas agencias que trabajan con el turismo medioambiental, en fin, que no deambularan por las zonas donde se iba a hacer la cacería y que, por lo tanto, limitaran la presencia turística en Extremadura. Es decir, yo creo que eso ha sido una mala gestión. Don Marcelino decía, además, los criterios que se habían elaborado dentro del patronato para esa actividad cinegética de control de especies. Yo estoy de acuerdo que, efectivamente, hay que tener un control biológico. Ha habido alguna propuesta, yo no sé cómo lo valorarán ustedes, lo mencionaba don Ángel al principio, alguna propuesta de volver a introducir el lobo ibérico, que era obviamente el control natural por excelencia que existía antes de su desaparición, ¿no? Aparte de la caza que se permitía hasta el año 90. Yo no sé si eso sería factible o no, en todo caso lo pongo encima de la mesa. Debería estudiarse en todo caso con los mejores criterios, porque si no es factible obviamente no tendría ningún sentido. Pero en todo caso, si tenemos la necesidad de controlar a los ungulados, lo mejor que podemos hacer es arbitrar una serie de mecanismos para que se haga efectivamente eso y para que no nos encontremos pues con espectáculos como el que se ha producido, que da una mala imagen de la gestión del parque y por lo tanto nos afecta al conjunto de los extremeños. Usted hablaba, don Marcelino, de días laborales con agentes del parque, es decir, que estuvieran controlando y obviamente centrados en el caso de los ciervos en las hembras, entre otras cosas porque los ciervos son polígamos, entonces no tiene sentido lo de los machos. En todo caso fomenta la competencia entre machos, quitando más hembras, ¿no? En todo caso, eso que se dio en su momento, brevemente por lo que usted nos ha dicho, debería volver a recuperarse. Nos preocupa en todo caso que la actividad a este respecto del patronato pues haya tenido poco control sobre estos hechos. A nosotros nos preocupa que los miembros del patronato no hayan sido alertados previamente, no hayan podido ver la situación, no hayan tenido parte y acción en estos hechos. Probablemente si ustedes hubieran
podido por lo menos aconsejar o tener la oportunidad de establecer de antemano cómo se debía hacer el control de ungulados, seguramente no nos encontraríamos hoy con esta polémica. Y hablando del patronato, efectivamente, tal vez sea necesario establecer los miembros del mismo, efectivamente, planteando nuevas incorporaciones. Hay miembros que ya no participan prácticamente, a mí también me consta, gente que no va al patronato o gente que siempre, o colectivos, mejor dicho, instituciones que aparecen en la terna, aunque no tengan nada que ver con el organismo del que se trate, ¿no? Pero siempre se los introduce en cualquier organismo y participativo, y la mayoría de los casos a veces ni siquiera aparecen. Y hay, sin embargo, entidades y colectivos que sí tienen una relación muy directa con el parque, ya sea por vivir en el entorno, ya sea por su condición de grupo conservacionista, por sus intereses científicos, etcétera, que deberían participar en ese patronato. Efectivamente, debemos hacer esfuerzos para que los 278.000 visitantes que ha habido, la cifra que ha dado el director general en su comparecencia previa, los 278.000 turistas que han acudido a Extremadura para visitar Monfragüe, tenga una repercusión positiva en el conjunto de los pueblos que están enclavados en el entorno de Monfragüe. Eso debe ser un objetivo que debemos perseguirnos, y no exclusivamente en 2 o 3, porque al final puede generar unas rencillas que no son positivas, primero para la vida de los pueblos y en segundo lugar para la propia gestión del parque. En ese sentido, nosotros vamos a instar al Gobierno, mediante los mecanismos que tengamos encima de la mesa, para que efectivamente se realicen inversiones en todos los pueblos, es decir, para que los ciudadanos vean positivamente la existencia del Parque Nacional, para que lo sientan como propio, para que lo defiendan, que es la mejor forma además de garantizar esa conservación. A mí me parece que la creación de un único grupo de acción local, como usted planteaba, don Miguel, me parece que es una propuesta que podría tener una repercusión muy beneficiosa para los pueblos del entorno, y en este sentido habrá que darle la vuelta a cómo se realiza. Y la actuación de Trasa, efectivamente, Trasa, saben ustedes que ahora mismo está en una situación complicada en Extremadura. Veremos cómo acaba ese hecho, pero en todo caso sí hay que asegurarse que las personas que trabajen en el parque se hagan mediante los criterios más objetivos posibles, efectivamente a través de las contrataciones del SESPE mediante esas listas. A mí me parece fenomenal, creo que es una buena medida, no tengo por lo tanto problemas en decirlo en esta comisión, y así debe ser en el futuro, y también con todos los trabajos que se lleven a cabo y requieran la contratación de personal que no sean los funcionarios que están ahora mismo al servicio de Monfragüe. Por lo tanto, a través del SESPE, y buscando en todo caso que todos los pueblos puedan beneficiarse con esas acciones. Desde luego nosotros vamos a impulsar iniciativas en esta comisión. En todo caso, y con eso termino, yo les agradezco mucho todo lo que nos han planteado. Creo que si somos capaces, los diputados que estamos aquí, de arbitrar estas medidas, de convertirlas en hechos ejecutivos, en acción ejecutiva que lleva a cabo el Gobierno de Extremadura, será positivo para la gestión del propio parque y para Monfragüe. Me quedo, por lo tanto, con lo que usted ha planteado, don Miguel. Don Marcelino, también creo que será importante exigir que las acciones se realicen en las mejores condiciones posibles, desde luego con protocolos de actuación que no se puedan soltar, y efectivamente habrá que ir viendo cómo compaginamos el hecho de la existencia de fincas privadas con la no compensación económica que no reciben esos propietarios por el hecho de estar enclavados en un parque nacional, pero desde luego tendremos que darle mucha vuelta a esa realidad. Me quedo, por lo tanto, con todas sus intervenciones, creo que son muy positivas, y a continuación a nosotros nos compete ahora ponernos a trabajar manos a la obra para evitar hechos como el que sucedió el 8 de diciembre y para conseguir que la gestión del parque repercuta en positivo en todas las personas que trabajáis, vivís o disfrutáis del mismo en cualquier momento de vuestra existencia. Nada más.
Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Osuna tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los tres comparecientes, entre otras cosas porque desde este Grupo Parlamentario Socialista creemos que sin la figura de ustedes y de lo que representan como alcalde, como director del parque o como representante del aseo, sería bastante difícil que el Parque Nacional de Monfragüe sea lo que es hoy en día. Yo creo que el alcalde lo ha definido perfectamente y ha dicho: sin las personas no hay parque, ¿no? Y sin los que altruistamente trabajáis para hacer posible el mantenimiento de este parque, luego para nosotros es un mérito. Lo digo porque quizá, y atendiendo a las palabras del alcalde, aunque en determinado momento el rifirrafe político nos lleve a centrar nuestro discurso en lo que nosotros creemos que es lo importante en una comisión, no quiere decir que no reconozcamos el trabajo que hacéis y que hacen todas las organizaciones y todos los ciudadanos del parque y todos los trabajadores que lo llevan haciendo años por el parque. Da la sensación a veces que hablamos como que, como ha dicho el director general, que las 171 personas que trabajan directamente en el parque han llegado hoy a trabajar en el parque, ¿no? En ese Parque Nacional de Monfragüe se ha trabajado muchos años y ese parque es Parque Nacional de Monfragüe porque hubo alguien que decididamente puso encima de la mesa la vocación de que eso fuera un parque nacional. Además del esfuerzo de las organizaciones ecologistas, además del esfuerzo de los ciudadanos y además del esfuerzo de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que es un mérito compartido y venir aquí a apropiarse de los méritos compartidos y de la bandera del único defensor del parque sería bastante injusto. Por tanto, mi agradecimiento en primer lugar a todos los que trabajan en este Parque Nacional de Monfragüe, que fue Parque Nacional de Monfragüe porque así lo decidieron unos ciudadanos, unos colectivos y un gobierno. Yo, alcalde, le diría, cuando usted llegue a ver a este ciudadano, y empiezo por usted si me permite, yo lo que le diría es que ¿para qué ha servido? Pues para que tomemos nota y conciencia de la realidad de la que los ciudadanos de Monfragüe y de Torrejón el Rubio tienen al respecto de la política y de la gestión que hacemos del parque. Por lo tanto, yo, y así lo puede transmitir a esos ciudadanos, este grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, anota todas y cada una de las reivindicaciones que usted ha trasladado a esta Cámara, las hacemos nuestras y en la medida de nuestras posibilidades trasladaremos las iniciativas. Bien es cierto que tanto tiempo en el Gobierno como han estado los anteriores ejecutivos socialistas, algunas de esas cosas sí se podrían haber solucionado, sobre todo las referentes, y le doy toda la razón, porque yo he sido de esa opinión y me consta que parlamentarios de otros grupos políticos han coincidido en lo referente al empleo. Es verdad que es inconstitucional que alguien exija a una empresa que trabaje dentro del parque o dentro de alguno de los municipios del parque, que se le exija que contrate al personal de esa localidad. Pero no es menos cierto que es injustísimo que junto a las restricciones que tiene por sí los propios municipios del parque, las administraciones, y ya digo, asumimos nuestra parte de culpa, la parte de culpa que nos toque a anteriores ejecutivos, no hayamos puesto en marcha mecanismos legales que garantizaran la supervivencia material, laboral, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos que viven en el parque. Por tanto, desde este Grupo Parlamentario Socialista, desde la opinión de este humilde diputado, dígale a ese ciudadano que sirve para que sepamos en Mérida, en este ir y venir de la documentación de la que tanto se queja usted y se quejan los alcaldes de la zona, que tomamos conciencia de sus palabras, que quedan registradas en la Cámara y que en cierta medida no van a quedar en saco roto, eso se lo garantizo. Respecto a la intervención tanto del director del parque, de Ángel Rodríguez, como de Marcelino Cardallagué, más centradas en la cuestión específica de la caza, yo creo que es importante, señor director del parque, que pongamos las cosas en su sitio. Porque cuando hablamos de siempre se ha cazado en Monfragüe, alguien que le esté escuchando esta intervención dirá, bueno, se ha cazado, claro, se ha cazado. Cualquier acción cinegética es cazar. Lo que prohíbe la ley específicamente es la comercialización de la caza, de los puestos, de las monterías y de la carne de la caza. Pero cazar, claro,
se dejó de cazar libremente en el parque, salvo los furtivos. Los furtivos pues seguirán haciendo aquí en cualquier finca las tropelías como las hagan, pero se dejó de autorizar ningún tipo de caza en Monfragüe desde que es declarado Parque Nacional. Yo creo que eso hay que dejarlo bien. Cacería como se entiende, cacería comercial, es decir, venta de puestos de caza y venta de carne. Y yo le pediría, don Ángel, que si tiene usted alguna información de que se ha vendido puestos de caza en Monfragüe y se ha vendido carne de cacerías en Monfragüe, pues que usted lo dijera aquí. Lo digo por dejar los términos claros, ¿no? Porque aquí estamos denunciando algo que está en Internet, que hay una empresa que ha vendido puestos de caza. Luego queda clara que la responsabilidad de la Junta es la que es autorizar al propietario de la finca a que realice la acción cinegética. Ahí acaba la responsabilidad de la Junta de Extremadura y del director del Parque Nacional de Monfragüe y de los agentes de medio natural que controlan este tipo de actividades cinegéticas. Pero si alguien fuera de eso, alguna empresa, ha hecho algo que no debiera, también está en la responsabilidad de los grupos parlamentarios decirlo aquí, salvo que alguien entienda que tiene que defender a la empresa por encima a la Administración, y no es el caso de este grupo parlamentario. Por lo tanto, son autorizaciones que da la Administración, eso es cierto, acciones de control cinegética al propietario de una finca, como bien ha dicho usted, y por centrarlo en el debate, desde esa promulgación de la Ley de Caza en 1991 no se ha realizado, que nos conste, y esto lo pongo también en cuarentena porque el director general ha vuelto a reiterar que no ha habido una cacería en Monfragüe. Con lo cual, manteniendo en cuarentena, el director general ha dicho que no ha habido una cacería comercial en Monfragüe. Lo dijo el primer día y lo ha vuelto a reiterar en el día de hoy. Por lo tanto, si queremos al director general de Medio Ambiente, entendemos que no ha habido en toda la historia desde que se nombra Parque Nacional ninguna cacería. Mire, quiero que me confirme si esto que yo digo es cierto. Desde 1998 se han realizado batidas de gestión biológica en fincas privadas, en ciervas, hembras y jabalíes, con el número limitado que siempre ponía la Dirección General. Desde 2004 se ha permitido caza selectiva de 2 machos por cada 100 hectáreas de territorio, única y exclusivamente como actividad comercial. 2 machos por cada 100 hectáreas de territorio. Quiero que me confirme si estos datos que yo estoy dando son ciertos. Las fincas grandes han cazado desde el año 98, las pequeñas no. Las cansinas en el año 2002, 2004, 2010, 2012 y 2013. Es cierto, y lo ha apuntado bien el representante de la SEO, que uno de los grandes problemas de las fincas privadas es que no se les está compensando económicamente por ese no derecho a la explotación de su finca. Aunque también es cierto que ha habido alguna finca, como la finca Valero, a la que sí se le compensó en alguna ocasión económicamente por no cazar. Yo creo que no es malo reconocerlo. También es cierto que desde que el Parque Nacional, y podría darme el dato, se declara Parque Nacional, se han ido anexionando muchas fincas privadas. Es decir, la Administración regional, la Junta de Extremadura de entonces, fue comprando muchas fincas privadas para ponerlas en el patrimonio público y hacer así más fácil la gestión del parque. Me gustaría si tuviera ese dato. Pues yo creo que es importante, cuando se habla del Parque Nacional de Monfragüe con la boca llena, dejar bien claro cómo empezó el Parque Nacional de Monfragüe, cuántas hectáreas tenía el Parque Nacional de Monfragüe público y cuántas se fueron comprando para llegar hasta lo que hoy en día, a pesar de que ya, como digo, hay muchas que están anexionadas. Mire, las cansinas, como bien ha dicho usted, cuenta con una superficie de 928 hectáreas, de las cuales 700 son de uso restringido, si no creo mal, y 200 corresponden a la zona de reserva. Si podía confirmármelo. También me podía confirmar si la carretera que discurre por las cansinas son de uso público, donde están los miradores o no. Al respecto de la batida selectiva en domingo 8, dice el director general aquí, ha dicho que se han hecho muchas veces en otras ocasiones, domingos, fines de semana y tal. Y en los datos que yo tengo, creo que solamente se ha hecho este año en el domingo 8 y el año pasado en el domingo 9. Creo recordar, no estoy completamente seguro. Claro, es que decir aquí, se han hecho antes y dejarlo caer, cuando en realidad cuando se han hecho es con un gobierno en un domingo, bueno, la acción de control cinegética, yo creo que sería importante dejarlo. Se dejaron recomendaciones, se han dado recomendaciones
claras como medidas de seguridad. Me gustaría que me podría decir si esas medidas de seguridad que se dieron, es decir, oye, pues tantos coches únicamente pueden pasar el domingo por aquí, cuántos coches solicitaron pasar por ahí, cuántas personas se han contabilizado que han pasado por el centro de información de Villarreal de San Carlos en ese día. El convenio, ya voy terminando, el convenio... señor Rodríguez Osuna tiene que terminar. Sí, el permiso de la finca, 2 minutos solo, por favor. El convenio de la finca con el que se hace con el responsable de la finca, cuántas eran las cantidades de machos y hembras que se permitieron matar, para ver si coinciden con el número de las que el director general posteriormente ha dicho aquí. Mire, termino solamente diciéndole una cosa. Monfragüe es mucho gracias a todo, pero desde 2007, en el que se bate el récord de visitantes, ha ido en decaimiento, y esos son los datos concretos y objetivos. Y desde entonces hasta ahora, aquí ha habido montones de inversiones y convenios firmados. Es que al director general poco más y menos que si le dejamos inaugurar el puente romano de Mérida. Pues claro, es que yo quiero que me recuerden ustedes si todo y cada uno de los convenios de los 8 millones de euros son como lo digo yo ahora mismo aquí. La obra del centro de visitantes la firma el ministro de Medio Ambiente con parques nacionales. La de Villarreal de San Carlos, el centro de visitantes y la documentación la firma el director general de Desarrollo del Ministerio, el señor Pucheu. Se incorpora a la Ley de Presupuestos Generales del Estado con moras de interés gracias a una enmienda del Partido Socialista. La Casa de las Milicias se firma con el Ministerio Mar Antonio Trujillo. Se rubricaron con los distintos convenios la Secretaría General del señor Pucheu toda esta serie de obras y convenios. Lo digo porque, claro, es importante que se sepa que todos hemos puesto esfuerzo en Monfragüe, porque es que si no al final va a parecer que aunque haya tardado 3 años en llegar el dinero, porque alguien en Madrid ha parado los convenios, porque eran mayoría de obras de convenio. Señor Rodríguez Osuna, termine, por favor, porque ya ha agotado los 2 minutos. Tendremos tiempo, o en otra comparecencia, de traer aquí la firma con los convenios in situ, para así que no se pueda, en esta política de marketing, cada uno apuntar los tantos que se apunta. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alberdi tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Desde este grupo parlamentario me gustaría darles la bienvenida a los tres por venir a esta comisión, bueno, pues a comparecer para hablarnos sobre la gestión que se está llevando a cabo en el Parque Nacional de Monfragüe. Entendemos de este grupo parlamentario que los tres son unos grandes conocedores del parque. Ángel por todos los años que lleva en el parque, y ustedes, bueno, por ser alcalde y presidente de la SEO. El Parque Nacional de Monfragüe fue declarado en el año 2007, representa la piedra angular de las áreas protegidas de Extremadura y, como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, es uno de los espacios que le confiere una gran importancia a la red de áreas protegidas de Extremadura. Esta red tiene más de 1 millón de hectáreas, es decir, el 30% de nuestra región y de nuestra comunidad autónoma está protegida, es decir, esta protección aporta a España el total del 9% de las hectáreas protegidas. Por lo tanto, y hablando de lo que es la protección y hablando de las figuras de protección, cuando hemos visto la comparecencia que era para hablar sobre la gestión, a este grupo parlamentario nos preocupa que en una comparecencia, en 3 comparecencias, la gestión se centre exclusivamente en los controles cinegéticos, y más cuando hemos venido escuchando aquí qué tipo de controles cinegéticos y qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Parece ser que el portavoz del Grupo Socialista se pone nervioso cuando le dicen que aquí se ha cazado siempre, hasta el año 98, porque, claro, la bandera que traen ahora a esta comisión es de poner en detrimento toda la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Extremadura en el Parque Nacional. Porque hablar de gestión no es solamente hablar de controles cinegéticos. Hablar de gestión es hablar de cómo se está gestionando el parque. Y a lo que me estoy refiriendo es que nunca ha habido una gestión y una planificación en este Parque Nacional, y no me voy a cansar de decirlo, porque nunca ha habido un plan rector de uso y gestión. Que, por cierto, el plan rector de uso y gestión era de obligado cumplimiento, es decir, de obligada declaración en la Ley de Parques, inmediatamente después de 2 años que se declara como Parque Nacional. Y en todos estos años no ha habido una herramienta que sea la que gestione en nuestro parque. Tal vez
por ello, tal vez por el hecho de que no estaba declarado el plan rector de uso y gestión, pues ocurrían las cosas que podían ocurrir en su municipio, que llegase la empresa y le diese los puestos de trabajo casi así como una tómbola. Pero, claro, ese tipo de cosas le ponen nervioso a los portavoces del Grupo Socialista, porque es que anteriormente se hacían cosas que tal vez no estaban muy reguladas por ley y no estaban muy permitidas. Pero sí me gustaría agradecer las palabras del director del parque, en el que hacía unas declaraciones refiriéndose a las inversiones del parque hace no mucho en una nota de prensa, en el que decía: estamos abrumados por lo que nos viene. En este momento no lo podíamos ni imaginar. Estamos muy contentos. Nos vienen unos años de maravilla. Nos alegramos de que se pueda reconocer que estas inversiones que se están realizando en el Parque Nacional sean unas inversiones históricas. Desde luego, como decía el señor alcalde, se va a tratar de que todas esas inversiones pues lleguen a todos los municipios y que realmente los habitantes estén contentos, porque entendemos y sabemos la problemática que ha ocurrido de aquí para atrás, de que tal vez una figura de protección, pues bueno, no la veamos con aquella importancia que pueda tener, aquella repercusión positiva, sino todo lo contrario, lo veamos como una restricción. Pero lo que sí es cierto que tal vez, por el hecho de tener una figura como el Parque Nacional, que deberíamos estar todos orgullosos, y también entiendo que sí que lo estarán todos los habitantes del parque, aunque con esa preocupación, ¿no?, de esa serie de restricciones, pero sin eso, desde luego, no tendrían esas inversiones en cada uno de los municipios. Lo hayan gestionado como lo hayan gestionado cada uno de los alcaldes, porque para eso son libres de gestionarlo como ellos quieran. Tal vez hubiese sido necesario con esas inversiones crear más puestos de trabajo para todos esos habitantes. Pero bueno, como decía, no me gustaría que se centre únicamente lo que es la gestión en los controles cinegéticos. Yo creo que el director general lo ha dejado bien claro, pero no en esta comparecencia, sino en anteriores comparecencias que estaban únicamente basadas en el control cinegético del Parque Nacional. Pero claro, hoy nos enteramos por primera vez de que se ha venido cazando en el parque hasta el año 98. Yo no sé dónde estaba entonces el Grupo Socialista, que no decía nada. Hoy protesta mucho por un control cinegético que en numerosas ocasiones se le ha dicho que no es así. Incluso pueden estar confundidos, porque también lo ha dicho el director general en esta comisión, de que había otras 2 actuaciones ese mismo día por allí cerca. Tal vez esas fotos son de otras 2 actuaciones distintas. Y si no son así, pues si es que se lo ha dicho bien claro, que lo denuncien donde lo tengan que denunciar o que lo aclaren donde lo tengan que aclarar. Pero desde luego esto no nos perjudica a nosotros como grupo parlamentario. Puede continuar. Y estamos hablando a la mesa porque se dirige al Grupo Socialista. Bueno, yo estoy en mi turno de palabra. Yo creo que puedo hacer mi comparecencia como creo conveniente. Y como estaba diciendo, esto no nos perjudica a nosotros como grupo, ni perjudica a nadie, sino perjudica al Parque Nacional y perjudica a la gente. Y desde luego yo creo que esas afirmaciones son bastante desafortunadas. Por lo que iba diciendo, lo importante, yo creo, en cuestión de gestión, es que en su momento se hubiese declarado el Plan Rector de Uso y Gestión, que es aquel que realiza la zonificación del territorio en función de sus valores ambientales, es la normativa que regula los usos y desarrollos desarrollados en el espacio y las directrices que definen las actuaciones a desarrollar por la Administración gestora. Por lo tanto, es importantísimo que haya esa figura de gestión, que debía haberse declarado, como digo, 2 años después a la declaración del Parque Nacional, y nunca se realizó. Con respecto a las inversiones, sí que me gustaría destacar las inversiones que se han realizado en el Parque Nacional, porque es cierto que son unas inversiones históricas. Más de 10 millones de euros se van a invertir para nuevas infraestructuras, para mejoras existentes, para ayudas de las áreas de influencia, accesibilidad, modificación de tendidos eléctricos. Y no voy a entrar a decir cada una cuáles son y la dotación económica, pero como todos sabéis, bueno, pues se va a arreglar el centro de recepción de visitantes, el centro de interpretación de Villarreal de San Carlos y todo lo que es el conjunto de la zona de Villarreal de San Carlos. Y nos parece muy importante también destacar en este sentido, bueno, pues la consolidación de la Feria Internacional de Turismo y Ornitología en el parque, en el que destacan, pues bueno, datos muy importantes como es el incremento del número de expositores
Y también pues la cifra de las citas cerradas en la bolsa de contratación y el punto de encuentro de profesionales para propiciar las oportunidades de negocio en nuestro parque. Porque lo que no hay que olvidar es que al final tenemos que conservar, tenemos que conseguir ese desarrollo sostenible y esa sostenibilidad entre los habitantes del entorno del parque y también poner en valor nuestro parque, porque si nos pasamos el día discutiendo de cuáles son las cuestiones a desarrollar allí, al final los visitantes nos ven como algo extraño, no van a querer venir cualquier visitante si le están continuamente diciendo pues lo malo que es nuestro parque nacional. Yo creo que todo lo contrario. Nuestro parque nacional es una ventana abierta al mundo en la que nos tienen que conocer. Yo creo que tenemos que conseguir con el consenso que realmente todos lo sintamos así, que sea un lugar accesible en el que bueno, pues se pueda ir también allí a disfrutar y que lo disfruten todos los extremeños. Y además de que disfruten nuestra cultura. Yo creo que hay que seguir potenciando ese espacio de una forma sostenible y que lo aprovechen todos los extremeños. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Seguidamente, para cerrar el debate, tienen 3 minutos cada uno de los comparecientes. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez Martín. Sí. Sé que son muchas cosas. Así que voy a intentar telegráficamente contestar muy especialmente a lo que el señor diputado del Grupo Socialista hacía muchas preguntas concretas que evidentemente voy a contestar y algo se me quedará, pero bueno, voy a intentar que sea lo menos posible. Hombre, cuando he dicho lo de cazando desde siempre, me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente ha sido la zona. Evidentemente, en el año 92 entra en vigor la prohibición por la caza de Extremadura. Por supuesto, no se volvió a cazar. Siempre mantendré, y cada uno puede tener su opinión, que las autorizaciones iban, siempre lo digo, desgraciadamente sobre el papel, porque después pues puede haber cosas, ¿no? Pero sobre el papel perfectamente medidas y evidentemente no hay ninguna autorización que en principio dé pie a que se comercialice. Esto no quiere decir, pues todos lo suponemos alguna vez y uno hace las preguntas y, hombre, todos te lo niegan, evidentemente, pero desde luego lo que de entrada sale siempre es que sea sin comercialización. Porque entiendo que si no estamos incumpliendo la ley, ni más ni menos. Entonces, contestando a esa pregunta, pues yo tengo siempre mis sospechas, pues como creo que las tenemos todos, pero la realidad es que no puedo nunca afirmar algo que no conozco y que sí que intento indagar, aunque, como muy bien decía, nuestra competencia termina o no termina, pero esto sí que he tenido hasta la necesidad y alguna vez el pensamiento bueno sería que alguien ya más capacitado que nosotros para el tema, porque yo creo que tampoco sería tan difícil, por cierto, indagar al respecto a ver qué ha podido pasar ahora y antes, que puede haber pasado. Pero vamos, datos evidentemente pues no lo tenemos, claro. La autorización, también nos preguntaba por los datos de la autorización son muy escuetos y muy concretos. Se autoriza en la zona de uso restringido, evidentemente, porque la zona de reserva, con el plan de ordenación en vigor, que es lo que en ese momento teníamos y hemos tenido, no se puede autorizar, por lo tanto, solo en uso restringido, y eso me consta qué. Digo me consta qué, porque cuando alguna vez hablando con la propiedad, cuando venía con el tema, porque le pedimos de su colaboración y demás, pues venía con toda la finca, claro, de hombre, mira, esto es lo que hay, evidentemente no puede ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, solo en la zona de uso restringido. Y dentro de esa zona de uso restringido, pues está cruzada por la carretera. La carretera que mantenemos de uso público libre totalmente desde siempre es propiedad de Iberdrola, pero Iberdrola cedió a Junta de Extremadura hace algo así como 8 o 10 años, vamos a hablar así de memoria, para su uso por 90 años, en fin. Realmente está en nuestro poder a efectos de utilización y es totalmente libre. Nunca hemos tenido, ahora en el PRUS tampoco aparece, nunca la intención de cortar aquello. En este día concreto, y también contestando algunas de sus preguntas, pues se produce esto que se va a producir y entendemos, y lo volveré a repetir, aunque ha sido lo que ha levantado toda esta polvareda, por cierto, lo volveré a repetir porque creo que hacíamos lo que teníamos que hacer y era informarle a la gente que por allí operaba de que, hombre, el pasar por la carretera no era lo más recomendable. Jamás se prohibió que se pasara. Tanto en una parte como en otra había 2 agentes, es decir, había 4 toda esa mañana y toda esa tarde para cualquiera que llegara, que la acción terminó como a las 3 o así, por lo tanto no hubo llamar, se le informara de ello. Yo se le recomendaba no pasar, sencillamente. Llegaron 7 coches. También este es un dato, por supuesto, ese es un error que he reconocido siempre después. Y, hombre, evidentemente no elegimos el mejor día, hombre. En fin, ese es un error, además, mío, muy mío, que soy el que ve las fechas y los papeles, ¿no? Pero también tengo que decirlo, por información de Villarreal pasaron 334 personas, uno a uno, contados uno a uno, por información. 7 coches, es decir, 28 o 30 llegaron hasta allí.
que me sigue estando justificado totalmente, ¿eh? Lo que no tiene es que volver a ocurrir. Yo tengo claro que en eso hay que tomar medidas y, hombre, tenemos que dar otra imagen, como decía también el representante de eso anteriormente, y bueno, ¿por qué vamos a tener que hacerlo un domingo? Que es verdad, es cierto que el año anterior fue un domingo, pero como no se avisó, como nadie se dio como por aludido, no pasó nada. Pero eso tampoco justifica que lo tengamos que seguir haciendo. Creo que de esto, y yo creo que lo importante es que aprendamos un poquito de los errores. Sobre las compras de fincas, y también muy rápidamente, pues solo decir que efectivamente desde el año 82, antes incluso, bueno, ya ves, me estoy remontando muchos años atrás, lo que pasa ya también un poquito con la edad, ¿no? Teníamos como finca pública realmente en el parque la finca Las Cansinas, 300 hectáreas. Y el monte público de Serradilla un poquito más. Una cosa ridícula, es la verdad. Afortunadamente hoy hablamos y nos quejamos de que tenemos mucha propiedad privada dentro y hay que ver, algunas veces cuando uno quiere por lo menos sentirse satisfecho de, hombre, algo hemos avanzado en este sentido, ¿no? Y es cierto que en el año 92 exactamente, Junta de Extremadura compró 650 hectáreas, que es lo que hemos tenido siempre como terreno público. Llega el año 2007, se declara Parque Nacional y esta es la gran oportunidad, lógicamente, del organismo autónomo Parques Nacionales, que es el que sí que ha comprado pues, prácticamente 5.000 hectáreas. Entonces, sumando una cosa con otra, pues nos hemos ido donde nos hemos ido, afortunadamente, y seguimos teniendo minoría, pero bueno, a ver si poco a poco se va a conseguir. Tiene que terminar, señor director. Sobre Valero, efectivamente, hay un precedente. Se le pagaron 2-3 años 753 euros hasta que el propietario de la finca dijo que, bueno, que como le daba como igual, se olvidó todo y no se ha vuelto a pagar nada. Pero había un precedente jurídico clarísimo, creo que lo he dicho... Sí, lo he dicho todo y sencillamente rematar diciendo lo que decía también anteriormente, que yo creo que de esto lo que tiene que salir es una consecuencia clara y que debemos aprender donde ya hemos cometido algún error, no tan grave como algunos quieren decir que es, pues bueno, pues para los años venideros pues no se debería hacer los fines de semana, tampoco debería sacarse esa carne por donde todo el mundo la ve, en fin, cosas de ese tipo. Yo creo que en ese sentido, yo por lo menos personalmente y como director técnico del parque, pues he tomado buena nota y, hombre, no creo que nos vuelva a ocurrir. Además, lo estoy diciendo yo en mi nombre y puedo decir el nombre del director general que lo hemos hablado y lo hemos requete hablado. Y esto sí que tenemos que hacerlo mejor, evidentemente, y así será en el futuro. Muchas gracias, señor director. A ver, faltan, por cerrar, 2 intervenciones. Quiero recordarles, porque no tienen por qué conocer la dinámica parlamentaria, que ustedes contestan a los diputados o intervienen como quieran, siempre que no respondan a los demás comparecientes. Queda claro, ¿verdad? Cuando usted quiera, señor Cardañague. Bien, pues yo, a riesgo de cargarme la mitad de mi tiempo, sí quería, como representante de una ONG apolítica completamente, yo he venido aquí, creía que venía a hablar y realmente he venido a escuchar, porque creo que llevo 40 minutos escuchando a los señores diputados y nosotros apenas tenemos tiempo para hablar. Así que haría una recomendación, y es que se cambiara la dinámica y se diera 3 minutos a los señores diputados para hacer las preguntas y 10 minutos para contestar a los que hemos venido a ilustrarles sobre las cuestiones, porque creo que lo importante aquí es escucharnos a nosotros, que venimos del territorio, y enterarnos un poco de qué va el asunto con más profundidad. Y creo que sinceramente creo que es lo importante, porque a nosotros nos cuesta mucho explicar y sintetizar con estos tiempos, ¿no? De todas formas, yo estoy a disposición de esta Asamblea Legislativa para venir las veces que haga falta y hablar el tiempo que me den ustedes, que es un lujo. Poco más puedo decir. Sobre otros aspectos de la gestión, evidentemente con estos tiempos es casi imposible, pero sí que me gusta escuchar que se asume que se pueden hacer mejor las cosas y no me gusta escuchar que se justifica la gestión del parque con lo que se hace bien. Está muy bien lo que se hace bien, pero no nos podemos dar palmadas en la espalda. Aquí lo que tenemos que trabajar es por mejorar lo que no se hace bien o se podría hacer mejor, sobre todo cuando hay varias representaciones en el patronato de la sociedad civil que demandan mejoras en determinados aspectos. Aquí se ha hablado del cinegético. Incluso las inversiones, siendo positivas por ser inversiones, se podrían mejorar. Y quiero hacerles ver que dentro de ese paquete de inversiones hay una que se ha mencionado hoy, que es el soterramiento de líneas eléctricas, que es más de 1 millón de euros y es una de las partidas más importantes de todo el paquete de inversiones, que supone soterrar por impactos ambientales una línea que es propiedad de una empresa privada que opera en el Parque Nacional y que vamos
a evitar el impacto que produce con el dinero de todos nosotros. ¿Es esto lo mejor que se puede hacer? ¿O se podría dedicar ese dinero a otras cosas y obligar a la empresa privada a soterrar la línea porque produce un impacto? Hay cosas manifiestamente mejorables en la gestión. No vamos a decir de quién es la culpa, de lo que no se hace bien, ni de dónde vienen los errores, porque eso no es un diálogo positivo. Lo positivo realmente es lo que he oído al director ahora mismo, admitir que se pueden hacer mejor las cosas y trabajar por hacerlas mejor. Y ahí estaremos nosotros ayudando en lo posible. Muchas gracias, señor Cardellaguer. Yo no tengo ninguna duda de que los grupos pedirán comparecencias sucesivas cuando estimen que necesitan una información y, en ese caso, usted tendría mucho más tiempo. Pero el reglamento es el reglamento y créame que hemos estirado el reglamento para facilitar un poco que ustedes puedan dirigirse a nosotros. Tiene la palabra para terminar el debate el señor alcalde de Torre. Bueno, no sé, yo es que me gusta hablar mucho de las sensaciones que uno se lleva cuando está aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces yo, que soy un tío bastante visceral, creo que se ha dado cuenta en la presentación que he hecho, que soy muy visceral, hablo un poco brutote, y me gusta hablar de sensaciones. ¿Por qué? Porque las sensaciones son como una pequeña intuición que me dicen por dónde o no por dónde van las cosas. Y la sensación que me lleva de aquí es una sensación rara, porque sigo sin saber si realmente algo de lo que hemos planteado se va a concretar o no. Porque esto de predicar en el desierto, reivindicar, está muy bien, pero sobre todo lo que te da, con perdón, gustirriñín, es cuando llega y se concreta una de las cosas que has pedido. Entonces, probablemente el tiempo nos va a decir si ha servido para algo que vengamos aquí a hablar o simplemente ha sido para que nos desfoguemos y demos una visión un poco de lo que opinamos en el pueblo. En ese sentido, yo creo que están muy bien las inversiones, pero yo creo que a veces hay que pensar antes de llegar y poner el dinero. Y no pasa nada por dar un telefonazo, juntarnos y que intercambiemos un poco entre todos opiniones, porque al final yo creo que la visión que puede tener una persona allí pues puede ayudar. A veces, pues la verdad es que nos obcecamos, como yo digo, nos enceporramos en cosas localistas, pero no viene mal que de vez en cuando se cuente con nosotros. Y sobre todo lo más importante es que, por favor, a partir de ahora, en la medida que podamos, a los grupos parlamentarios existentes, por favor, cuenten con lo de los pueblos y que no se siga quemando a la gente, porque algún día va a llegar un chiflao, va a coger un mechero y no se va a quemar la gente, se va a quemar otra cosa. Y esto no es una amenaza, esto es una realidad que ha sucedido en otros espacios protegidos. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque está muy bien que creemos empleo, está muy bien que venga la gente, está de maravilla que pasen por mi pueblo, que pasen a toda velocidad y no paren. Pero claro, como nos carguemos la gallina del huevo de oro, sí que vamos mal. Y en ese sentido es importante que la gente de los pueblos vea el empleo y vea esas cosillas. ¿Por qué? Porque es en la medida en la que van a conservar y van a ver suyo el parque. Y por último, quería hacer una llamada de atención sobre el tema del Grupo de Acción Local. Nosotros estamos trabajando para que ADEME, que es un grupo en el que hay parte de los pueblos, pueda ser el grupo en el que se junten los 14 pueblos de la Reserva de la Biosfera. Sería mucho más sencillo, sería mucho mejor, porque las grandes inversiones que pueden venir a través de los fondos LEADER se canalizarían a través de todos los pueblos y con un sentido de la estrategia a un futuro de 2020 mucho más interesante y más productivo para la realidad de todos los pueblos. En ese sentido, me gustaría que una de las cosas que se concretara es que entre todos los que estamos presentes hiciéramos un impulso para que en el próximo programa operativo entre el 2014 y el 2020 ADEME pudiera estar con los 14 pueblos de la Reserva de la Biosfera, y creo que sería una de las cosas positivas que sacaríamos de aquí. Dar muchas gracias por escuchar nuestros posicionamientos y, sobre todo, eso, que no caigan en saco roto, que muchas veces las palabras tienden a dispersarse con el viento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su asistencia a esta comisión. Ha terminado su comparecencia y, si quieren, pueden abandonar la sala y nosotros vamos a continuar con el orden del día. Queda una comparecencia. No vamos a hacer mientras estén estos aquí. Que no vamos, que no. Bien, el último punto del orden del día
era una comparecencia, no está el autor de la iniciativa cuando se solicitó por el Prescre, pero les recuerdo que una vez que se aprueba la comparecencia ya es de toda la comisión. Como tenemos una carta que ustedes conocen, de momento queda pospuesta. Sí. Y no habiendo otros asuntos, se levanta la sesión. La comparecencia de Cetarsa, que nos ha mandado una carta que no puede asistir y que, al ser de la comisión, nosotros no podemos decidir por el que no está, pero es nuestra. Por lo tanto, ustedes tienen la carta, queda pospuesta. La iniciativa queda ahí. Se levanta la sesión.